Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto encontrarlos nuevamente. Mi nombre es profesor José Armando y hoy vamos a conversar sobre un asunto muy interesante, muy bonito en español. A veces se presentan así circunstancias en las cuales debemos hablar de un mismo tiempo, refiriéndonos a varios sucesos. No ya hablamos de varias cosas del pasado, ya hablamos de varias formas de pretérito anteriormente. Mas agora se presenta un pretérito no cual acontecen duas coisas, una antes da outra. Como podemos falar desse assunto, desses assuntos que ocorreram dessa maneira que estamos conversando? Ahora te explico. Acompáñame. Para hablar de eso que te dije, que te falei antes, que te expliqué antes, usamos esa forma de pretérito que llamamos el pretérito pluscuamperfecto. Es un nombre medio extraño, pero no te preocupes, es solo el nombre. Es un uso bien fácil para nos poder aplicar en nuestras conversaciones. El pretérito pluscuamperfecto se usa para expresar acciones ocurridas en el pasado antes de otras que también están en el pasado. O sea, si ocurrieron dos cosas en el pasado, una antes que la otra, y queremos hablar de ellas, usamos el pretérito pluscuamperfecto. ¿Cómo se usa, cómo se construye este pretérito pluscuamperfecto? Como hablamos anteriormente de los otros pretéritos, que era el pretérito perfecto compuesto, esta vez también usamos como auxiliar el verbo haber. El verbo haber conjugado ya en forma de pretérito imperfecto. Vamos a ver en el cuadro que vamos a ver de aquí a poquito cómo es este verbo haber en pretérito imperfecto. Y el segundo verbo que va en la estructura del pretérito pluscuamperfecto es el verbo en forma de participio. Nosotros ya también sabemos cómo son los verbos en forma de participio. Verbos que terminan en ado y verbos terminados en ido. Simplemente. Y usamos para usar en frases donde usamos las expresiones de tiempo ya, ¿no? Ya estaba, todavía no estaba, o aún no. Vamos a ver cómo se construyen estas formas gramaticales. Aquí está la estructura. El verbo haber está conjugado aquí de esta manera, ¿no? De pretérito imperfecto. O sea, había, habías, había, habíamos, habíais y habían. Y el participio, como ves acá, todas terminados en ado o ido. Los verbos que ya se modifica solamente la terminación de los verbos, para convertirlo así. Hablamos de los verbos regulares, que son los que pueden ser transformados de esa manera. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Decimos, yo había agradado. Tú habías aprobado. Roberto había leído. Tú y yo habíamos dirigido. Vosotras habíais interrumpido. Liliana y Elsa habían conseguido. Como vemos aquí, los verbos en participio terminan de esa manera y simplemente se repite el verbo en participio y lo que muda es el verbo haber. Recuerden que el verbo haber se usa en lugar del verbo ter, que se usa en portugués, y nosotros usamos el verbo haber. Entonces, si queremos usar, por ejemplo, el primer verbo, agradar, cuyo participio es agradado en todas las personas, diríamos así: yo había agradado, tú habías agradado, Roberto había agradado, tú y yo habíamos agradado, vosotras habíais agradado, Liliana y Elsa habían agradado. Conjugamos solamente el verbo haber. Y el participio simplemente se repite en todas las personas, el mismo participio. Entonces eso facilita mucho la manera como usamos. Ejemplos, tenemos lo siguiente: cuando todos llegaron, ya habíamos cenado. Todos llegaron, en pasado,
ya habíamos cenado, también está en pasado. ¿Cuál fue anterior a la otra? Nosotros anteriormente ya habíamos cenado y después ellos llegaron. Entonces, dos formas de pasado, una antes de la otra, una aconteció antes de la otra, por eso se construye así. Cuando todos llegaron, ya habíamos cenado, usamos esta expresión ya. Estaba enojado, pues la habíais interrumpido, ¿no? Alguien quedó perturbado, porque alguien u otro interrumpió. Entonces, estaba enojado, estaba chateado, pues tenía interrumpido él, Estaba enojado, pues le habíais interrumpido. Otro ejemplo, nunca había visitado una ciudad tan soleada, ¿no? Nunca había visitado. Vean esa forma de haber conjugada de esa manera en pretérito imperfecto y los participios que están aquí. Hablamos de los verbos regulares, más también existen verbos irregulares. Anteriormente habíamos visto algunos verbos irregulares. Ahora vamos a ver otros verbos. Entonces aquí tenemos algunos participios irregulares. El verbo exponer, el participio será expuesto. Suponer, supuesto. Envolver, envuelto. Proponer, propuesto. Absolver, absuelto. Deshacer, deshecho. Predecir, predicho. Satisfacer, satisfecho. Descubrir, descubierto. No existe nuevamente, explicamos aquí, una regla para construir los verbos en forma de participios irregulares. Por eso cada verbo irregular tiene su particular manera de ser convertido en participio, ¿ya? Entonces esa es la manera de usar el pretérito en forma de pluscuamperfecto. Una conversación frecuente, permanente en nuestra vida diaria es hablar de eso. Por ejemplo, en el trabajo, cuando el jefe llegó, todos ya habían terminado el informe. Estamos usando esa forma de pretérito pluscuamperfecto. Cuando mi madre llegó a casa, ya habíamos cenado. Cuando Mai llegó, nos ya teníamos jantado. También usamos en la vida diaria, cuando hablamos de nuestras acciones, generalmente simultáneamente dos cosas en el pasado. Entonces es una manera muy simple de usar, a pesar de que el nombre medio que asusta, ¿no? Pretérito pluscuamperfecto. Mis amigos, nos encontramos en otra oportunidad, en otro momento, para seguir conversando sobre nuestros asuntos de español. Chao mis amigos, hasta la próxima.